Ya. Ya. Bueno, en este profesor vamos a presentar nuestro tercer laboratorio de máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Bueno, estoy con mis compañeros Sergio Miguel Gutiérrez Ramírez, Fran Enrique Dávila Segovia, Víctor Manuel Rojas Aro y quienes habla, Antonio Diel Montes Sanchiraico. Siguiente. Bueno, una breve introducción. El transformador de una sola fase es un aparato eléctrico crucial para la transformación eficaz de energía entre circuitos mediante un núcleo ferromagnético, además de vanados eléctricos aislados. Su estructura y funcionamiento facilitan la variación de niveles de tensión e intensidad, lo que hace un elemento esencial en sistemas de distribución eléctrica. Este reporte especifica los fundamentos de operación y estudios teóricos, además de pruebas prácticas requeridas para poder describir el funcionamiento de un transformador monofásico, poniendo especial atención en los ensayos de vacío y cortocircuito. La prueba de vacío se lleva a cabo para calcular las pérdidas en el núcleo y los parámetros de la rama paralela del circuito, equivalente en tanto que la prueba de cortocircuito mide las pérdidas en el cobre y la impedancia total. Víctor. Ya, el ensayo de vacío. El ensayo de vacío consiste en dejar abierto uno de los devanados mientras se alimenta con la tensión sinusoidal y frecuencia nominal del otro devanado. Lo habitual es alimentar el devanado de menor tensión nominal, con el fin de reducir la tensión del ensayo. El ensayo de cortocircuito consiste en cerrar en cortocircuito uno de los devanados mientras se alimenta a una tensión reducida. El otro devanado generalmente se alimenta de mayor tensión nominal, con el fin de tener que medir intensidades excesivamente altas y obtener fácilmente la tensión reducida de alimentación. La tensión reducida se obtiene aumentando progresivamente la tensión de alimentación, desde cero hasta que por los devanados circule la corriente nominal. Dale, siguiente. Ok. En este caso, aquí pasamos a la parte del procedimiento, donde tenemos el ensayo de relación de transformación, sus respectivas características, en tanto para el primario y secundario, sus voltajes y amperajes. En este caso se realizó la siguiente división. Por parte de A se realizó la división del voltaje que pasa por el primario y el voltaje que pasa por el secundario, dándonos un valor de 24,55 entre 117,7, dándonos un valor de 0,2085. Y lo mismo se realizó la siguiente división para la corriente del secundario y del primario, por el valor B, dándonos un valor de 1,0387 entre 4,98, que nos dio un valor de 2085. Eh, ¿Qué puede indicar los valores obtenidos en ambas divisiones? Bueno, se puede apreciar en las divisiones que la relación de transformación está cumpliendo con la fórmula de un transformador ideal. Aquí hemos realizado el ensayo de vacío, donde se calculó la tensión aplicada en baja tensión en E1, la corriente en vacío en baja tensión de corriente I1, la tensión del secundario en alta tensión, que viene a ser representado por E2, y la potencia activa en vacío, que viene representado a ser en watts. En este caso, estos fueron los valores obtenidos en la prueba de ensayo de vacío en el laboratorio. Para lo mismo, hemos también realizado el ensayo de cortocircuito, sacando los valores tanto de la tensión, bueno, de la tensión aplicada en alta tensión.
que viene a ser representado por B1, que viene a ser el voltaje de cortocircuito aplicado, la corriente de cortocircuito en alta tensión, que viene a ser representado por I1, y la potencia activa en cortocircuito, representado en voltios por potencia. ¿No? Y aquí los valores obtenidos respectivamente en el laboratorio, que ya lo vamos a explicar en unos momentos. Pasamos al circuito equivalente. Bueno, para diseñar nuestro circuito, para hacer las prácticas de ensayo vacío y cortocircuito, comenzamos buscando las herramientas del Simulink Transformer y escogemos la opción de transformador no lineal. Colocamos en el centro de nuestra vista en el programa y luego presionando doble clic seleccionamos el sensor de voltaje y sensor de corriente. Los sensores de voltaje los colocamos en paralelo al transformador y el sensor de corriente en perpendicular. También seleccionamos la herramienta de fuente de alimentación y la opción de scoop, que es para que se simule las funciones, la función de carga, tensión y corriente. También le agregamos la resistencia y la reactancia, que son las pérdidas que se generan en el devanado primario, tanto como secundario. También tenemos lo que es, mm, bueno, luego de esto también tenemos que tener un convertidor de señal. Lo que arroja nuestro sensor de voltaje es una señal física y para que lo transforme a la señal de Simulink necesita de una herramienta que se llama PS convertidor. A todo, a todos donde nos va a mandar los datos, ¿no? En lo que se carga necesitamos carga lo que jala, la carga, bueno, jala lo que es mm, bueno, carga jala de lo que es la tensión secundaria. Perdón. La tensión. La tensión está jalando lo que es lo que es el sensor del devanado secundario y el sensor del primario. Acá también podemos utilizar lo que es el PS convertidor para que transforme la señal física en señal del Simulink, ¿no? Eso es todo. Ok, entonces con eso pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos los valores, donde presionamos los valores y nos marca una gráfica tanto de la carga, de la tensión y de la corriente. Esta gráfica mide la amplitud de cada una con respecto a un tiempo desde 0 hasta 0,1. ¿No? Estas amplitudes marcan o estiman el valor estimado de cada una de estas, ¿no? Tanto de carga, tensión y de corriente. Hemos aplicado un voltaje en el, ¿cómo se llama? En el primario de 24 voltios y en el secundario de 120 voltios. ¿No? Y como fuente, el valor medido de 6,218 voltios, que fue tomado en el laboratorio para evaluar si son correctos o eran correctos los valores calculados. Y, eh, y solo con este hemos podido comprobar que el circuito equivalente funciona. ¿No? En este caso, estamos viendo por parte de la carga donde para la carga, este mide la potencia en watts, ¿no? Siendo el amarillo la parte de la medición de la amplitud de la potencia que pasa por el devanado de primario, y el azul la medición de la amplitud de la potencia que pasa por el devanado secundario. En este caso hemos corroborado aquí con los valores estimados tanto por el amarillo que pasa por el primario
donde que nos da un valor máximo de 1.171 watts y un valor mínimo de menos 1,220. Y con esto estimamos un valor parecido al que nos salió en el laboratorio, ¿no? Para lo mismo, por parte de la potencia del secundario, donde nos marca que el valor máximo es de 1.307 y el valor mínimo es de menos 4,595. Pasamos a la parte de tensión, donde lo que mide es el voltaje representado por E1, que viene a ser el valor de aquí, en que pasa por el devanado primario, y el voltaje de E2, que pasa por el devanado secundario, ¿no? E1 está representado por la amplitud amarilla, y E2 viene a estar representado por la amplitud, eh, no, discúlpeme, sí, por la amplitud que pasa por E2, ¿no? Pasamos a sacar los valores. Por ejemplo, en E1, los valores estimados por la amplitud nos sale un valor máximo de 5,872 y un valor mínimo de menos 6,114, ¿no? Que es un valor estimado o parecido al que hemos sacado en el laboratorio. Y para lo mismo, en E2 también nos sale un valor máximo de 1,171 y un valor mínimo de menos 1,220. Pasamos a cada uno repetido con su tiempo en que cada uno pasa el voltaje, ¿no? La amplitud. Para la corriente, lo que mide es la corriente representado por I1 que pasa por el devanado primario y la corriente I2 que pasa por el devanado secundario. La corriente I1 representada por la amplitud amarilla y la corriente I2 representada por la amplitud azul. Entonces, los valores estimados que nos sale de la gráfica por parte de I1, la corriente 1, nos sale un valor máximo de 1,307 y un valor mínimo de menos 4,595. Y para la amplitud 2, que viene a ser, digo, para la amplitud en azul, que viene a ser I2, la corriente que pasa por el devanado secundario, nos da un valor máximo de 1,171 y un valor mínimo de menos 1,220, que son valores estimados a lo que nos salió respectivamente en el laboratorio. Con esto pasamos a las pruebas y sus respectivos cálculos. Continuando, acá podemos ver lo que son las tablas de los resultados. En la prueba ha sido cuando se introdujo un voltaje de 4 voltios en el primario, nos marcó que tendríamos una corriente de 0,014, una potencia de 0,035. También nos marca que tenemos en E1 tenemos 6,218 voltios y E2 tenemos 1,250 voltios. Cuando se le aplicó un voltaje de 8 voltios en el primario, nos da una corriente de 0,016, una potencia de 0,075. eh, También tenemos E1 que nos marca 9,867 y E2 1,970. Cuando se le aplicó un voltaje de 12 voltios, nos dio una corriente de 0,019, una potencia de 0,140. eh, También E1 nos da 14,18 y E2 nos da 2,829. Cuando se le aplicó un voltaje de 16, nos dio una corriente de 0,021, una potencia de 0,215. E1 nos arroja 19,75 y E2 nos arroja 3,578. Ahora cuando le aplicamos un voltaje de 24 voltios en el primario, nos bota una corriente de 0,025, una potencia de 0,393. E1 nos dice que es 25,64 y E2 es 5,095.
Y por último, aplicando un voltaje de 120, nos arroja una corriente de 0,187, una potencia de 7,720, E1 nos dice que es 117,6 y E2 es 23,40. Con todos estos datos hemos podido calcular lo que es la resistencia en el núcleo y la resistencia de magnetización. Bueno, en la prueba uno, cuando se le aplicó un voltaje de 4 voltios, haciendo los cálculos nos da una resistencia en el núcleo de 457,14 ohms y una resistencia de magnetización de 366,01 ohms. En la prueba 2, cuando se le aplicó un voltaje de 8 voltios, RC nos da 853,33 ohms y XM nos da 617,01 ohms. En la prueba 3, cuando se le aplicó 12 voltios en el primario, obtenemos una resistencia en el núcleo de 1028,57 y 800,20. En la prueba número 4, cuando le aplicamos un voltaje de 16 voltios, nos da una resistencia en el núcleo de 1828,57 y una resistencia de magnetización de 74,48. En la prueba 5, cuando se le aplicó un voltaje de 24, nos da una resistencia en el núcleo de 1465,65 y una resistencia de magnetización de 1270,46. Y por último, para la prueba 6, cuando se le aplicó un voltaje de 120, obtenemos una resistencia en el núcleo de 1865,28 y una resistencia de magnetización de 683,43. Para la prueba de cortocircuito, cuando aplicamos un voltaje de 1,506, nos arrojó una corriente 0,206 y una potencia de 0,03. Cuando introducimos un voltaje de 2,899, nos dio una corriente de 0,402 y una potencia de 0,05. Ahora cuando aplicamos un voltaje de 4,272 nos dio una corriente de 0,592 y una potencia de 0,07. Cuando aplicamos un voltaje de 5,826 nos dio una corriente de 0,797 y una potencia de 0,05. Y por último, cuando aplicamos un voltaje de 7,489 nos dio una corriente de 1,027 y una potencia de 0,06. Con estos datos pudimos calcular lo que es la resistencia equivalente en el cobre y la reactancia equivalente en el cobre. Bueno, en la prueba uno, cuando el voltaje es 1,506, nos dio una resistencia equivalente en el cobre de 0,07 y una reactancia equivalente en el cobre de 7,31. En la prueba 2, cuando se le aplicó un voltaje de 2,899, obtenemos una resistencia equivalente en el cobre de 0,03 y una reactancia equivalente en el cobre de 7,21. En la prueba 3, cuando introducimos un voltaje de 4,272, obtenemos una resistencia de 0,02 en el cobre y una reactancia de 7,22. En la prueba número 4, cuando introducimos un voltaje de 5,826, obtenemos lo que es una resistencia en el cobre de 0,01 y una reactancia en el cobre de 7,31. Y por último, cuando se le aplicó un voltaje de 7,489, tenemos una resistencia equivalente en el cobre de 0,01 y una reactancia en el cobre de 7,29. A ver, voy a compartir, compañero, un momento. ¿Ven? Ya. Mm, Sí se ve mi pantalla, ¿no? Ahora sí, sí, sí. Puedes hacer. Ya, ya. Como podemos ver acá, este es nuestro código donde hemos calculado lo que es la resistencia lo que es en el núcleo, la resistencia de magnetización,
la resistencia equivalente que es en el cobre y la reactancia equivalente en el cobre. Comenzamos con la introducción de nuestros datos, la prueba de circuito abierto. Introducimos lo que es 120. También tenemos lo que es la corriente de circuito abierto, que es 0,187. Tenemos lo que es la potencia media activa, que es 7,722. También tenemos lo que es la prueba de cortocircuito, donde nos pide introducir lo que es el voltaje de cortocircuito, que en este caso es 7,489. La corriente de cortocircuito, que es 1,027, y la potencia activa media, que es 0,06. Para el cálculo de los parámetros del núcleo del circuito abierto, tenemos lo que es la resistencia en el núcleo, que va a ser el voltaje del circuito abierto al cuadrado entre lo que es la potencia activa media. Para la corriente de magnetización, tenemos que es la corriente de circuito abierto al cuadrado menos la potencia activa media entre el voltaje de circuito abierto, todo esto entre paréntesis al cuadrado. Y para la reactancia de magnetización tenemos lo que es el voltaje en el circuito abierto entre la corriente de magnetización. Ahora, para el cálculo de parámetros de cobre en cortocircuito, para calcular lo que es la resistencia equivalente reflejada, obtenemos lo que es la potencia media activa entre la corriente de cortocircuito al cuadrado. Ahora, para calcular lo que es la impedancia equivalente reflejada, tenemos lo que es el voltaje en cortocircuito entre la corriente en cortocircuito. Y para calcular lo que es la resistencia equivalente reflejada, la reactancia equivalente reflejada, tenemos que es la impedancia equivalente reflejada al cuadrado menos la resistencia equivalente reflejada al cuadrado. Bueno, y en esta parte, en la parte de la mano derecha, tenemos que lo que son los resultados. Con los datos introducidos, nos arroja que la resistencia en el núcleo es de 1800,65,28 ohm. La reactancia de magnetización es 683,43 ohm. La resistencia equivalente del cobre, que es 0,01 ohm. Y la reactancia equivalente del cobre es 7,29 ohm. Ya está. Sí, ahora sí, mi compañero Antonio, eh, terminado con las conclusiones. Bueno, como conclusiones podemos sacar que los ensayos realizados llegaron a permitir una mejor observación de cómo se puede llegar a comportar el transformador en condiciones reales, mostrándonos que es posible medir directamente ciertas características importantes, tales como las pérdidas internas. La experiencia práctica permitió consolidar nuestros conocimientos teóricos, evidenciando la importancia de realizar mediciones controladas, esto para poder comprobar, comprender y comprobar mejor cómo los dispositivos eléctricos convierten y Bueno, voy a continuar porque mi compañero tiene problemas con su internet. Eh, ¿Cómo convierten y transfieren energía de manera eficaz y segura? Los ensayos realizados. Ah, ya volvió mi compañero. Desde la parte 3. Ya, Los ensayos realizados muestran que el transformador tiene un buen diseño, con bajas pérdidas, tanto en vacío como en cortocircuito. Los valores tales como la resistencia y reactancia de magnetización en el ensayo del vacío indican eficiencia en en la magnetización del núcleo, mientras que la baja resistencia y reactancia equivalentes en el ensayo de cortocircuito reflejan medias pérdidas ópticas y estabilidad en operación bajo carga. En general, el transformador es eficiente y adecuado para su propósito. Y bueno, eso sería todo, profesor, de esa parte del laboratorio.